todos aquellos que como yo aman el jazz y las estrellas. Si alguna vez confundes tu corazón con tu sexo y tu sexo con un saxofón que llora en una calle oscura, o si derramas amor a manos llenas sin que nadie te reciba y asustado como un niño te despiertas y ya no hay cariño, ni desayuno tibio, ni vestido viejo, ni vestido nuevo, y ni una sola gota de materia que te recuerda al universo entero, sino tan solo un saxofón que no te da tregua, un saxofón que no te da tregua. Es porque Charlie respira. ¿Recuerdas cuando tocaba Round About Midnight o Perdido? Y todo Nueva York se arrodillaba, como si hubiera visto a Dios en traje oscuro y saxofón de fuego. Y si descubres el rocío en el Central Park o en Washington Square, después de haber tornado tanto, porque ya no tienes lágrimas ni saliva para besar a nadie, cuando en realidad quisieras besar a todos. Si olvidas todo, huyes de todo, pierdes todo, pero conservas en quién sabe qué bolsillo la perla atroz de la belleza y la locura. Si lo que llamas vida es solamente el vino añejo de un instante, el minuto que desaparece cada día por el water closet y regresa transformado en un pájaro amarillo. Si el café negro y el Hoy whisky día puro tenemos se con parecen nosotros tanto a la la muchacha doctora de cabello Marta rubio, y Canfield. solloza amargamente. Ella es la directora del Instituto Jorge Eilson y es con ella con quien vamos a conversar un poco sobre ella, sobre su relación con Jorge Eilson y por supuesto sobre la obra de él mismo. Bienvenida, doctora Canfield. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Iribarren. Me da mucho estar aquí para hablar de nuestro Jorge Eilson. Sí. Comenzamos este programa con un fragmento de uno de sus, entiendo, más recientes poemas, o en todo caso parte de una, digamos, de la etapa más reciente de Jorge. ¿Es así? ¿Qué nos puede comentar usted de Sí, exactamente. Sí, exactamente. Es la última etapa de la poesía de él, que son los poemas que él escribió desde el 2000 hasta el 2005. Él falleció en marzo del 2006 y en esos años escribió y publicó 3 libros sin título, Celebración y Del absoluto amor. Y este poema refleja muy bien el estilo que cambia, decía, en estos últimos libros. Vuelve a un lenguaje más cercano al lenguaje cotidiano y se vuelve una poesía no experimental como la que hizo tantos años, no neobarroca como la que hizo cuando era muy joven en Perú, sino que es una poesía muy evocativa, muy evocativa y muy vinculada a sus grandes amores, a sus grandes afectos y a sus grandes amores. Y aquí efectivamente habla, ¿no?, de este sentimiento, de la concepción que él tenía de la vida, vivida minuto por minuto. La asocia el minuto vivido con el vaso de vino. Esa era otra cosa que repetía incluso en las conversaciones, ¿no? El vino para él, y tomar esa copa de vino era algo fundamental. Y creo que el poema refleja eso, efectivamente. Sí. Y bueno, también hay una relación importante de él con la música, de hecho es una suerte de oda hacia Charlie Parker, pero también hacia el jazz, ¿no? Que entiendo era su música preferida. Sí, sí, exactamente. Él incluso sí, exactamente, tiene poemas dedicados al jazz, y también era la música, era una de las músicas que prefería y que él inclusive interpretaba en el piano. Él tenía un piano en su casa, y a veces interpretaba y a veces creaba música.
él tenía también una capacidad de improvisación y solía grabarse. Yo tengo grabados varios cassettes que él mismo se ponía ahí el grabador cerca y se ponía a improvisar y luego grababa, ¿no? Sí, efectivamente, era una pasión para él la música. Haciendo un paréntesis en este artista que ya quienes no conocen y van escuchándonos, van descubriendo que es un artista muy completo. Me gustaría regresar algunos años atrás, tal vez varios años atrás. Yo sé que usted está radicada en Italia, es ahí donde está el Instituto Jorge Eilson, y además usted se dedica a la docencia en la Universidad de Florencia, pero me gustaría regresar a sus orígenes. Usted es uruguaya, ¿es correcto? Ah, sí, es correcto, es correcto. ¿Dónde nace usted Sí, exactamente? En Montevideo, en Montevideo. Linda ciudad. Sí, el Uruguay es... ¿La conoce? No, la Qué bien. conozco mucho porque he leído, porque tengo muchas ganas de ir, pero no he tenido todavía la fortuna. Pero es un pendiente que yo tengo, créame. Bueno, Siento mucha me admiración por alegra. Uruguay en Sí. general. Sí, es un país pequeño que tiene, sin embargo, muchas cosas muy positivas. Yo nací en Montevideo, en la capital, y bueno, pero en una familia un poco internacional, digamos. Mi padre, hijo de ingleses, de ahí mi apellido inglés, mi madre, hija de italianos. Yo pues viví en el Uruguay hasta tenía 18 años, poco 19 cuando había ya empezado la universidad, pero un profesor de la universidad me aconsejó que con una beca terminara mis estudios en Bogotá. Él me ofreció Bogotá o Canadá. Yo preferí Bogotá porque no quería separarme de la lengua española, en fin, Canadá no me atraía. Y entonces me fui a Bogotá y ahí terminé mi universidad, hice un máster en Instituto Caricuervo y ahí me empecé a especializar, cosa que no hubiera pensado hacerlo nunca, pero ahí lo descubrí porque en Bogotá era muy importante el estudio de la literatura hispanoamericana. Entonces hice un máster, como digo, en la literatura hispanoamericana. Pero después, y ahí me quedé y empecé incluso a enseñar en la universidad. Viví 7 años yo en Bogotá. De ahí sentí la necesidad, volver al Uruguay era imposible. El Uruguay, como digo, era un país muy pequeño, el mismo profesor me lo desaconsejaba, porque siendo un país tan pequeño, había en esa época, hoy creo hay otra universidad privada, pero en esa época había una sola universidad, que era la Universidad del Estado. Y entonces los profesores míos eran jóvenes, tenían 40 años, o sea, pensar de entrar a trabajar en la universidad era imposible. Entonces él me dijo, tienes que irte a otro lado donde haya más oportunidades. Entonces, por eso yo me quedé, como digo, en Bogotá. Pero luego mi deseo era viajar a Europa. En un principio, siguiendo la línea digamos, de mi padre, quería ir a Londres, quería ir a Inglaterra. Pero en cambio logré una beca para Italia y la beca fue precisamente para Florencia. Entonces yo en 1977 me establecí en Florencia. Primero me vine con la beca, estudié. Aquí conocí al profesor Roberto Paoli, que fue un gran estudioso de literatura peruana, un gran peruanista. En la Universidad de Florencia. Y entonces, en la Universidad de Florencia, Estudié, me vine con la beca, estudié, me doctoré en la Universidad de Florencia y luego hice con él, empecé a trabajar directamente. Cuando llegué a Florencia, resolví que no me quería ir nunca más de esta ciudad, me sentí realmente en mi casa. Y siendo hija de madre italiana, de madre italiana, porque ella siendo hija a su vez de los dos padres italianos, ella tenía ciudadanía italiana y a mí me la dieron inmediatamente. Entonces me quedé, empecé como asistente de cátedra a trabajar, hice toda la carrera, pues fui asistente, después profesora asociada y después profesora titular, como soy actualmente. Esto, como digo, fue en el 77. En 1982
el profesor Paoli, que era, como digo, un gran peruanista, me dijo que había invitado a un gran poeta peruano para que hiciera una lectura poética en la cátedra, ¿no? en la clase. Entonces me dijo Jorge Eduardo Eyelson. Yo no lo conocía. Confieso mi ignorancia en ese momento. Él no estaba traducido al italiano, yo no había estudiado en particular la literatura peruana, había estudiado grandes, obviamente, César Vallejo y qué sé yo, José María Arguedas, pero yo a Eyelson no lo conocía. Él vino acompañado de su amigo de toda la vida, de Michele Mulas, vinieron los dos y Jorge hizo una lectura poética y yo me quedé literalmente fascinada, pero absolutamente fascinada. ¿Se acuerda Entonces, qué poemas leyó él? no me acuerdo, no me acuerdo para nada, eso sí que no me acuerdo. Me acuerdo de la impresión que me hizo, que me fascinó, me pareció extraordinario. Seguramente habrá leído por los poemas que había escrito en Roma, Habitación en Roma, es muy probable, pero la verdad que no me acuerdo. En esa época yo sabía también que él era pintor, que era artista, y yo era amiga de una artista uruguaya que vivía en Florencia, Lili Salvo, y entonces resolví que se conocieran, nos vimos, fuimos a cenar a casa de Lili Salvo, fue un encuentro muy simpático, pero sobre todo mi relación con él empezó a crecer, no sé cómo digo, hubo como una empatía entre los dos muy fuerte. Entonces, yo me puse a estudiar realmente su poesía, a estudiarlo mucho, intensamente, a leerlo y a estudiarlo, y le dije que quería hacerle una entrevista. Entonces él me invitó a su casa en Cerdeña. Yo me fui en verano a la casa que él compartía con Michele y pasé ahí como un par de semanas donde le hice una larga entrevista que después fue publicada en varias revistas y ahí empezó nuestra relación y empecé a estudiarlo, a traducirlo y como digo, empezamos este diálogo que luego dio lugar a publicación de libros. Yo publiqué primero un libro que trabajamos juntos, que se llamó, él lo quiso llamar así, lo quiso llamar El diálogo infinito. Yo le dije, Jorge, pero ¿no te parece un poco exagerado decir el diálogo infinito? ¿Por qué infinito? Dijo, no es para nada exagerado, es el diálogo que tenemos tú y yo. Dije, bueno, si tú lo dices, entonces me parece muy bien. Y entonces fue publicado en México, y luego ya había fallecido él, me lo pidieron en España, en las ediciones de Sevilla, de Sibila, y entonces yo agregué otras entrevistas y lo volvimos a publicar. Pero como digo, lo traduje toda su poesía, hice una edición en español de su poesía para las ediciones Norma de Colombia, o sea, y muchos artículos críticos. O sea, quedamos estrechamente vinculados, al punto que nos hablábamos, porque él vivía en Milán, ¿no? Y yo en Florencia. Entonces, él me llamaba o yo lo llamaba, pero nos hablábamos por lo menos una vez por semana por teléfono. Él venía a Florencia y yo iba a Milán. Él venía para las fiestas de Navidad o de fin de año, venía siempre, infaltablemente venía con Michele y pasábamos las fiestas juntos aquí en mi casa, conmigo y con mi esposo, y así, eso fue toda la vida. Y bueno, como se sabe, la cosa más triste fue, sí, tenía una Sí, pregunta. no quisiera llegar todavía a que se nos vaya, que no se nos vaya. No, que no se Cuando nos él vaya. estaba frecuentando, no sé si frecuentaba con Sí, él, usted pensaba, de hecho usted tenía una imagen de él, ¿no? Pero la sí. imagen principal siento que se centra en su poesía, por lo menos así él la impacta. ¿Seguía usted pensando que él era un poeta? ¿Cómo lo veía usted en ese entonces? Yo lo veía como, bueno, poeta, por supuesto, lo más grande, pero también como artista, como poeta y como artista. Él también escribió 2 novelas, pero esas fueron publicadas mucho más tarde y es una Son parte poco menor en conocidas, su ¿no? Poco producción. conocidas.
¿Cómo? Muy poco Muy conocida. poco conocidas, y como digo, poco conocidas y que representan una parte menor de su obra literaria. Él también escribió crítica, en fin, mucho, tiene mucha obra también, pero, y una obra de teatro. Pero sobre todo, desde el punto de vista literario, es un poeta, ¿no? Yo lo considero siempre poeta y artista, y como artista grandísimo. Yo he estado con él, pude compartir con él una muestra que hizo en el Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma, una muestra extraordinaria, y fuimos juntos, yo estuve allá con él. Compartí con él cuando se le hizo unas jornadas dedicadas a su obra artística y literaria en Londres, en el King College de Londres. Compartí con él esas jornadas. Después yo lo invité personalmente a Venecia, porque yo después gané el concurso como profesora asociada en la Universidad de Venecia y enseñé en Venecia 6 años. Él estuvo en la Bienal de Venecia, Hice ¿correcto? ¿A eso se refiere? Estuvo en la Bienal, estuve yo con él en la Bienal, pero además yo como profesora de la universidad lo invité hacia encuentros de escritores latinoamericanos, hispanoamericanos y españoles también. Y estuvo Clara Janés en una determinada ocasión. Y entonces él vino a todos. En cada congreso que yo hacía, invitaba siempre a gente distinta, pero a él siempre, y venía siempre. Fueron experiencias realmente extraordinarias. Y con Clara Janés, con la escritora y artista española, hicimos una vez en Venecia una exposición de poesía visual de ambos, porque tanto él como Clara Janés hacían poesía visual, ¿no? Entonces hicimos una exposición de ambos, de la poesía visual. ¿Le provoca revisar un Sí. poco de su obra? Yo puedo compartir mi pantalla. He preparado Con mucho gusto, claro. alguna selección que espero no sea de Sí. utilidad. A ver, claro. Empezaríamos pues por lo más conocido de él, ¿no? Sus nudos. Claro. No tienen ningún orden en especial, así que siéntase libre de comentarlo. Un momento. Uh-huh. Acá está. Sí. Bueno, hay... pero ahí se ve. me desaparecen. Sí. Ahí Por está. ejemplo, este que vemos aquí es un homenaje a Leonardo da Vinci, ¿verdad? ¿Tiene Sí, el título ahí? correcto. Sí, Sí. correcto. Es correcto. Entonces, él hizo varias veces varios homenajes a Leonardo, era un gran admirador de Leonardo da Vinci, y para él estas tensiones que hacía, o sea, él ahí primero escribió il codice degli uccelli e degli annodamenti di Leonardo, y después que lo transcribió en la tela, la giró y la hizo esta forma de tensión que puso en el bastidor, ¿no? Este era un homenaje en el cual él juntaba el tema del texto escrito con el tema de la obra artística, que para él eran siempre una unidad. Él, de hecho, no le gustaba que lo definieran o escritor o poeta o pintor. No, él decía que él era simplemente un artista que a veces se expresaba con las palabras, entonces era la poesía escrita, y a veces se expresaba con las formas visuales, y entonces esa era simplemente el arte visual, la poesía de formas, ¿no? Entonces ahí en Leonardo juntaba las dos cosas. En estos nudos, él a veces los llamaba nudos y a veces los llamaba quipus, porque en determinado momento, cuando él empezó a trabajar con los nudos, de pronto se dio cuenta, él dice que se dio cuenta, me lo contó a mí personalmente, pero lo ha dicho también varias veces, que él se dio cuenta que estaba haciendo un gesto ancestral
que lo asociaba a sus antepasados prehispánicos, o sea, al mundo inca. Y entonces le regresó el recuerdo del quipu. Y por eso él, aunque son muy distintos sus nudos a lo que era el quipu inca, él los llamaba quipus, le gustaba llamarlo quipu, porque lo asociaba a su pasado prehispánico en el que él se reconocía. Y precisamente decía que el nudo para él tenía sobre todo un valor positivo, porque hay otras versiones del nudo que pueden tener un valor negativo, ¿no? Qué sé yo, cuando uno no puede hablar dice que tiene un nudo en la garganta, ¿no? Entonces es algo horrible, ¿no? No te sale la palabra. No. Para él el nudo era siempre algo positivo, porque el nudo reúne, asocia, vincula. Y de hecho, el nudo a él lo vinculaba su presente con su pasado, vinculaba el Perú con Italia, vinculaba, como digo, el arte con la literatura. Para él, el nudo tenía este valor de conjunción, de asociación. Sí. Y entonces en los nudos también, obviamente, hay distintos significados. Estos son discos. Hay varios discos que según el color los llamaba de distintas maneras. A mí personalmente me regaló, él me lo trajo a casa, igual al anterior, igual a este, pero blanco, todo blanco. Y lo llamó disco lunar. Este blanco, este disco lunar, este, exactamente. Este es el que yo tengo en casa, que me lo trajo él mismo, me lo trajo abajo del brazo y me dijo, aquí te traje esto para ti. Sí. Y otros, en cambio, se llaman disco solar. Sí. Este, en cambio, es Amazonia porque, ¿por qué? ¿Por qué? No sé. Como que esta forma y con dos colores. Me trae sí, a memoria un guairuro. ¿Sí? ¿Así? Sí. ¿En qué Claro, el sentido? guairuro es más negro rojo, pero también tiene Claro. tonalidades, en algunos casos así marrones. Sí. Entonces, Sí. lo primero, apenas lo vi, yo pensé un guairuro, ¿no? Sí, exactamente. Y tiene acá también, como en el homenaje a Leonardo, ¿no? Aparece esta tensión en el medio que divide las zonas de los dos colores, como si fueran las dos orillas, ¿no? Del Amazonas o de la Amazonia. Era digamos, una zona geográfica que lo fascinaba. Y entonces por eso regresa varias veces en su obra, la Amazonia, sí. Sí, bueno, este es un dístico donde él tiraba la tela y el nudo estaba atrás, ¿no? Atrás del bastidor. Acá se ve en alto a la izquierda y abajo a la derecha, y atrás el nudo está. No se ven, pero atrás está el nudo. Entonces, aquí también da la sensación de una... es un nudo que se abre, ¿no? Es un nudo que se abre. De hecho, para él... Tienen que ver con tensión. Con tensión, Son exacto. amarres con tensión. Amarres con tensión, exactamente, sí. Y recuerda lo que le he dicho ahora, porque más adelante voy a ir a algo que es algo que me parece a mí, ¿no? Pero se lo voy a preguntar, y tiene que ver con el tema de amarre con tensión. ¿Con el tema de? Amarre no oí bien. Tensión. Sí. Amarre con tensión, vamos claro. a dejarlo un momento en stand-by, que yo tengo después una pregunta. Sí, fantástico. La proliferación. Porque él también tenía esta fascinación de cómo se podía proliferar ciertos objetos, y en especial el nudo, se podían proliferar infinitamente, ¿no? Y de hecho, un nudo que puede estar sobre una silla, de pronto se expande tanto que sobresale, se derrama por afuera de la silla, ¿no? Sí, porque como digo, se multiplica. Sí. Sí, acá otro disco también de estos. Este es el disco terrestre con otro color, pero es la misma idea, ¿no? El nudo
abajo y hacia arriba la tensión que se termina en el nudo inferior. Sí, acá tenemos, este es el nudo, esto es un nudo de acrílico, ¿no? Dal calvicembalo. Voy a dejar de compartir. Algo nos ha pasado. Bien, parece que hubo un pequeño corte y ahora sí retomamos con la doctora Canfield. Nos habíamos quedado justamente en, bueno, ya habíamos visto el disco terrestre y apareció este disco de Bach. Sí, sí, donde él tiene la misma forma del disco terrestre, disco lunar, disco solar, pero aquí, en vez de tener un color solo, como los otros discos que vimos, está reproducido una parte del clavicembalo ben temperato di Bach, que era uno de los músicos que más admiraba y que oía constantemente Jorge, y entonces él le hace este homenaje representando parte de la partitura, ¿no? en la tela, luego crea la tensión y el nudo en el fondo. Eso era, hizo varios homenajes con nudos, varios homenajes a Leonardo, y a Leonardo da Vinci, como vimos antes, a Bach y a otros, y así. Decía yo que la música era muy importante para él y que él mismo no solamente interpretaba en el piano que tenía en su casa y tocaba constantemente, tocaba el piano, sino que además improvisaba, creaba melodías y se autogrababa. Yo tengo varios cassettes con la música de Jorge creada por él. Sí. Y viendo que tiene los colores patrios, ahora que además estamos ya en el bicentenario de ¿Verdad? Perú, curiosamente. El rojo y el blanco. Pero él, Sí. digamos, no lo asoció directamente con el Perú, ¿no? Acá se llama nudo de sangre. No, sí, exacto. No necesariamente con el Perú. Él con el Perú asociaba sobre todo esos nudos que llamó quipu. Que llamó quipu porque, como decía antes, cuando él se puso a anudar, realizando este gesto ancestral, que es el anudar, decía que le había recordado lo que eran los quipus del mundo inca. Él estaba convencido además de que el quipu no era solamente una forma de contabilidad, como normalmente se dice, sino que además él lo creía seriamente que eran también un sistema de escritura. Y entonces, para él, el quipu, aunque sus nudos no eran parecidos al quipu auténtico, pero él lo llamaba quipu porque sentía que el nudo lo anudaba, lo vinculaba a su pasado prehispánico, unía su presente con su pasado, unía al Perú con Italia, unía varios mundos en los que él se reconocía. Entonces el nudo tenía ahí ese valor de asociación, de conjunción, de conexión. Sí, yo le iba a mencionar, para terminar el tema de los nudos, algo que por ahí leí que me pareció lógico, que no sé si será verdad, pero pareciera ser que él en Italia podría haber sentido en más de una oportunidad la falencia de dominar el idioma italiano, y quizá es ahí donde comienza a explorar justo ya otras formas de expresión, y haciendo un poco el link o el match con el tema de quipus, que no eran sino una suerte de lenguaje o de forma también de expresar cosas del antiguo Perú. Sí. Podría haber un poco de eso también en el tema de los nudos. Sí. Podría haber también eso, sí, por supuesto. Ahora, él con el italiano, debo decir que él hablaba perfectamente en italiano. El italiano lo conocía perfectamente. No sé
Pero porque nunca escribió en tal vez italiano, ¿no? Él no escribió. nunca quiso escribir en italiano, por eso digo, pero si hubiera que, él podía haberlo hecho perfectamente. Podía haberlo hecho perfectamente, porque como digo, su italiano era perfecto. Solamente que para la expresión poética él no quería dejar su madre